Muy, pero muy buenas noches, gracias y sean todas y todos bienvenidos a un programa más. Marcelo Castro presenta aquí en Canal 1. Todos los jueves a las 8 en punto tenemos esta cita con ustedes y por supuesto que les damos las gracias por acompañarnos. Además de recordarles que el programa se repite los viernes a la 1 de la tarde y los sábados a las 7 de la noche para que también lo recomienden a personas conocidas, o si no lo pueden ver los jueves, pues también lo pueden ver en estas dos fechas que les anuncié. Es realmente difícil y duro tratar un tema como el que vamos a abordar hoy, pero es un tema que tenemos como obligación, como sociedad, de dar a conocer. Es el abuso sexual, porque abarca a todos los sectores de la población y algo muy triste, sobre todo a niñas, niños y adolescentes. Es uno de los delitos más atroces que existen y una forma de violentar la dignidad humana como no se tiene idea. En todos los casos hay serias consecuencias, pero en los niños el impacto es doblemente grave. Vamos a ver algunas de esas consecuencias que ya vamos a tratar con nuestras invitadas. Por ejemplo, desarrollar miedos que pueden durar para toda la vida si se trata de un niño o una niña. Esa conducta de aislamiento, esa conducta de depresión, tener depresión constante, sufrir pesadillas recurrentes, pérdida del interés por el juego y el estudio en menores de edad. Si usted ve todas esas señales en ellos, preocúpese porque pueden estar siendo víctimas de abuso sin que usted se dé cuenta o que muchas veces hasta se oculta. La Fundación Peniel es una organización con más de 20 años de experiencia que ha atendido, según las estadísticas que ellos manejan, a más de 20,000 personas en unos 35 países alrededor del mundo. Uno de los temas que recurrentemente ellos tratan es precisamente el abuso sexual contra niños, niñas, adolescentes e incluso, como les decía, adultos. Maureen Valverde es una persona que trabaja para esta fundación, pero ella también es víctima de abuso y nos habla de las consecuencias de ese flagelo. El problema del abuso sexual, si se quiere ver como un solo problema, que sería muy corto, ¿verdad? Decir, es que trastoca toda la vida. Trastoca todas las áreas de su vida, incluso las que usted no sabía que habían sido tocadas por esa situación. Y uno dice, por eso también. Si se puede, digamos, describir los efectos que puede tener el abuso sexual en una persona, háganse el cargo de que venga un guerrero saliendo de una guerra, totalmente herido por dentro. Así muchas veces anda uno por la vida. ¿Qué es lo que pasa con el abuso sexual? El abuso sexual roba absolutamente la identidad de la persona. Y uno comienza a creer que ese es el destino final. El destino final es una vida así, llena de parálisis, llena de miedo, llena de amargura, que usted no va a poder, que usted va a seguir intentando, y es como si tuviera grilletes en los pies, ¿verdad? En las manos, es algo que no te deja avanzar. Precisamente vamos a hablar de este tema. Lo tomamos con mucha seriedad, también con preocupación y con dolor. Ahí salía en pantalla precisamente el nombre de esta película, Sound of Freedom, que ha comenzado a transmitirse ya, a pasarse en nuestro país, a exhibirse acá, y que pues revela y denuncia de alguna forma el abuso sexual contra menores de edad, que es parte de todo un entramado, es lo que se llama la trata de niños con este propósito. Nos acompañan aquí en el set dos personas de la Fundación y de Método Peniel. Ellas son María Inés Chávez. ¿Cómo está, María Inés? Gracias a Dios, bien, mucho gusto. Bienvenida. Y también Natalia Murillo. Muchas gracias, don Marcelo, por la invitación. Felices de estar acá. Gracias, y realmente gracias también porque ustedes dan la cara, como Maureen, igual ustedes también dan la cara porque han sufrido, han sido víctimas de estos problemas y ahora, pues dichosamente, conscientes de todo lo que se vive, pues son facilitadoras, ayudan a las personas. Y eso es muy importante porque, de lo contrario, este tema quedaría invisibilizado. Bienvenida. Muchas gracias, don Marcelo. Efectivamente, como dice usted, esto es algo que es un grito silencioso, ¿verdad? Ajá. Porque muchas veces la gente lo puede vivir, pero ni siquiera es consciente de que lo está viviendo, que está experimentando esa situación y no sabe, no tiene idea de que eso va a tener consecuencias serias en su vida y ni siquiera sabe que puede pedir ayuda al respecto. Lamentablemente es frecuente que se viva esta situación en casa,
¿verdad? Con familiares, personas cercanas a la familia, y se mantiene en ese silencio que es, como decía Maureen en su testimonio, destroza por dentro y la persona pierde un norte. María Inés, más adelante yo voy a ahondar con usted, pero bueno, usted realmente es una persona valiente porque enfrenta esta realidad, pero no solo ha salido adelante, bueno, igual que Natalia, pero también ahora ayuda a otras personas. Claro, yo creo que es algo que no ha sido fácil. En otra conversación yo le comentaba a la muchacha con la que estaba que no fue algo que yo propicié. Hubo un profesional que me ayudó a mí a sacar esto que está en una caja de Pandora porque, como dice Natalia, esto se maneja mucho en el silencio y la persona tiene que aprender a sobrevivir, a llevar su vida a pesar de esto que ha vivido o está viviendo, porque en muchos casos llega a ser recurrente, no solamente un evento. Entonces, para mí personalmente, a hoy, esto es mi motor para ayudar a muchísimas personas, porque realmente es, pues sí, pasar de un dolor, pero a hoy saber que puedo ayudar a llevar esperanza a más personas, porque así lo he experimentado yo. Para ambas, ¿cuál es la razón, a su criterio, de que este tema se oculte? Es decir, en algunos casos, pienso yo, en el entorno familiar hay mucha vergüenza, es decir, o no saben cómo enfrentarlo. ¿Qué dice usted? Yo pensaría en dos fenómenos, don Marcelo. Uno, tiene que ver con el ocultar, con la tendencia a aparentar, a que todo está bien. Porque incluso yo, mamá, puede que si mi hija llegue y me dijera, me está pasando esto, yo misma lo viví y no sé cómo manejar lo que ahora mi hija me anuncia. Claro. Y si yo lo silencié por muchos años, tampoco lo voy a saber denunciar y tampoco le voy a saber dar la contención que se necesita, porque yo soy presa de esa realidad, en donde puedo pensar que eso es lo que me tocaba vivir y que es normal inclusive. Porque lamentablemente con ese argumento nos llegan muchas veces las personas. Esa es una razón que podría presentarse. Y otro gran fenómeno es más bien quizás la distorsión y el desenfreno de la sexualidad, en donde el despertar temprano a este tipo de exposición hace que la persona piense que puede vivir su sexualidad de la forma en que lo aprendió por primera vez, y pues completamente se distorsiona ese evento que debería de ser algo muy bonito, ¿verdad? Muy puro, y pues se cambia completamente la naturaleza. ¿Qué piensa usted, María Inés? Aunado a eso, el tema del miedo. Claro, que lo ¿verdad? Poníamos ahí, hay mucho miedo. Total. Exactamente, porque no podemos desenfocar esto de que es una agresión. Independientemente de lo que pase, lo que viva la persona, es una agresión en donde hay mucho miedo y la persona tiende, es que hay una tendencia porque también se tiende a silenciar. Es decir, por parte del agresor, no hable, amenazas y demás. Y cuando es un niño, porque esto, digamos, tiene repercusiones hasta en la vida adulta. Es decir, si le pasa a un adulto, pero si le pasa a un niño no sabe cómo manejar esas cosas. Él no va a saber defenderse. Correcto. Entonces, el miedo es algo que queda allá adentro en la caja de Pandora y actúa desde adentro. Claro que sí. Esta película despierta el tema, y lo comentábamos con ustedes, porque claro, se trata también de algo que va más allá, que es todavía, si se tiende a pensar en esto, más terrorífico, porque se trata de un negocio que hay detrás de él, donde se compran, hasta si se quiere, se compran los niños y niñas como esclavas, ¿verdad? Se compran 1, 2 y hasta, menciona las estadísticas, hasta 10 veces un solo niño en un día para ser objeto sexual de alguna persona que un cliente, como lo llamarían ellos. Lamentablemente, y yo sé que es un tema muy fuerte y que quizás el escucharnos hablar de esto puede resultar chocante, pero de verdad la única forma de poder parar esta situación es que podamos enterarnos de lo que está pasando. Así es. Por ahí teníamos, creo que algunas imágenes o tráiler de la película Sounds of Freedom, o Sonidos de Libertad, que yo más le llamaría como gritos de libertad. Gritos de libertad, totalmente. Lo que ustedes decían, desde el silencio alguien grita que se debe hacer caso. Y en este caso, Sonidos de Libertad
nos lleva más allá a hablarnos de organizaciones criminales que se dedican a esto, ¿verdad? Correcto. La película está muy bien hecha. Realmente no es una película explícita, pero quien la ve sí, sabe y no tendría que entiende. ser explícita porque sería terrible. Para nada, Terrible, para nada. No lo amerita. Pero logra que quien está viendo sepa qué es lo que pasa, ¿verdad? Entonces se llama Sonido de Libertad por una escena al final, ¿verdad? Donde ya se da el rescate de los chicos, pero el hilo conductor y es la voz que ellos levantan, los productores, el mismo a quien interpretan, ¿verdad? Tim Ballard, es sepamos que esto pasa, sepamos que está enmascarado, de nuevo se oculta, se engaña, y los factores de vulnerabilidad, ¿verdad?, que llevan a que personas caigan presas de esto, muchos de ellos niños, y la trata abarca muchas cosas, ¿verdad?, trata para fines laborales, correcto, sexuales y demás, pero en esta película específicamente, el recurso que ellos quieren usar, ¿por qué los niños? Porque son nuestro tesoro. Claro. Los niños son el futuro de la humanidad. Sí, y pensar que al existir detrás un negocio, ¿verdad?, que ya está establecido, que la trata como tal, ya abarcando la esclavitud sexual, abarcando la laboral, la trata como tal se ha convertido en un negocio demasiado lucrativo que ya casi supera a todos los demás negocios ilegales. Digamos, tal vez el narcotráfico puede estar todavía arriba, pero el negocio de las armas, por ejemplo, también. O sea, es un negocio demasiado lucrativo. Y eso es lo que ha hecho que se extienda tanto. Correcto, y que involucre gente con poder adquisitivo. Correcto. Que le da más poder y más longitud en el tiempo, pues se mantiene en el tiempo, se sostiene, ¿verdad? Que como es un negocio silencioso, entonces su crecimiento también ha sido silencioso. Sin embargo, nosotros desde lo que hemos visto en la Fundación en estos 20 años es lo mismo siempre. En nuestro país inclusive, no estamos hablando de países nada más fuera de nuestro territorio, es que esta realidad se vive hoy en día en nuestras fronteras, dentro de nuestra capital, y existen incluso llamados o convocatorias quizás a ciertos lugares donde se explota esta posibilidad de robar niños para ofrecerlos sexualmente o inclusive hasta tráfico de órganos. Así es, porque María Inés, uno incluso no escucha en las noticias que haya muchas familias denunciando que se perdió un niño o que se lo quitaron. ¿Por qué? Porque también de alguna forma, hay que decirlo, y ustedes lo saben, hay una cierta complicidad Claro. de parte de la propia familia. Lamentablemente. En algunas situaciones es que todo esto que estamos hablando se maneja en la oscuridad. Claro. Entonces uno puede decir de uno no sabe, pero realmente el abuso sexual, la trata, termina siendo algo que se gesta en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos se gesta en la misma familia, ¿verdad? Y organizaciones que se dedican exclusivamente al tema de la trata, ellos mismos lo han investigado y son los datos que ellos tienen, porque en la misma familia es donde se tiene el acceso a un niñito por la confianza. ¿Verdad? Ese es como el medio de acceso para que una persona que por supuesto no llega como un monstruo a atacar, ¿verdad? Hay todo un tema de manipulación, ¿verdad? De engaño, de atraer, en algunos casos, por supuesto, como sí se ve en la película, y ustedes pasaron unas imágenes ahorita, de sustraer, ¿verdad?, violentamente a un niño, pero en muchos de los casos es pues utilizarlos habiéndolos manipulado, endulzado, como se dice popularmente. Sí, y ustedes se imaginan el terror que puede haber en el corazón de un niño cuando se ve atrapado por alguien y que se ve encerrado en una celda o en un cuarto donde los tienen y alejados de sus padres, ¿verdad? Definitivamente es un crimen que no tiene categoría, o sea, yo creo que supera todo. Sí, no tiene nombre, definitivamente es perverso. Sí. Y hablábamos también de que desgraciadamente la pobreza facilita estas cosas. El hecho de que incluso los padres hasta preparen, por ejemplo, a las niñas para prostituirse. Sí, correcto. En alguno hay documentales y
pues material, ¿verdad? Que utilizan estas organizaciones que trabajan con el tema de trata. Hay un documental de Tim Ballard el otro año, sale, uno producido, me parece, por Mel Gibson, con respecto a esto mismo, y ellos no muestran imágenes, ¿verdad? Pero sí dan casos, ¿verdad? De el papá que utiliza a sus hijos porque lo que vende es la pornografía. ¿Verdad? Porque es que si usted lo quiere ver como un negocio, ahí, esto va a sonar muy feo, ¿verdad? Pero entre comillas, varios productos que usted podría sacar de ahí. Entonces, y en la película ellos lo dicen, ¿verdad? Es una línea del guión. Es que usted un paquete de cocaína lo vende una vez, pero a un niño usted lo puede vender X cantidad de veces en X cantidad de años, correcto. Sí, y digamos, acá la pobreza de alguna forma, a uno le cuesta pensar que ese grado de pobreza, pese a la desesperación que puede tener una persona porque no tiene dinero, lleve a tal punto de perversión, a tal punto de maldad, de que no le importe vender un hijo o dejar que el hijo se lo lleven. Correcto, incluso propiciar, ¿verdad? Un encuentro, un matrimonio, una venta, y que la familia viva de ese acierto que tuvo de poder casar a esa niña o a ese niño con alguna persona adulta que va a explotarlo al final de cuentas. Sí, otro tema es que en el tema de los abusos sexuales, en el caso de los abusos sexuales, estamos ante la gran realidad de que la gran mayoría, o por lo menos un porcentaje muy, muy alto, casi la mitad, se cometen contra menores de edad. Y me viene a la mente una estadística, no recuerdo los demás números, pero hay una estadística del Poder Judicial, y esos son solo casos o sentencias dictadas, si mal no recuerdo. Es decir, dejemos de lado todo lo que no se denuncia, pero de los delitos sexuales de la clasificación, el 49% eran abusos sexual a menores. Y aparte estaban violaciones, que no sabemos si esas violaciones también eran a menores de edad. Exactamente. Sí, y en el tema de trata, en general, de lo que es trata de personas o tráfico ilegal de personas, entendamos que esto es una organización tan terrible porque es un negocio. O sea, conseguir personas para hacer negocios es terrible. Se dice que el 86% de las víctimas son mujeres y menores de edad. Eso quiere decir que las personas más vulnerables son las que se convierten en víctimas y blanco favorito. Exactamente. Y vamos a ver, lamentablemente, una vez más, sin querer hablar de un tema de machismo, pero lamentablemente es más propiciado para mujeres, niños y niñas particularmente, que esta situación se dé. Incluso por eso hay una normalización tan frecuente también, don Marcelo, porque de alguna manera los principales clientes también son hombres, ¿verdad? Y claro, no estoy diciendo con esto que se excluya a figuras femeninas, ¿verdad? Sino que hay una realidad, y por eso es que también se propicia, se potencia más este tipo de situaciones, y donde las víctimas son más vulnerables, e incluso jefas de hogar con sus niños, donde también podría pasar que sean fuente de un ingreso de la desesperación de esa mamá, por ejemplo. Y algo tal vez ahí importante, porque estaba escuchando una entrevista con la protagonista, la que personifica a la mala, por decirlo así, a la traficante mujer de la película. A la que captura talentos. Correcto, y ellos decían, es que es mucho más fácil, una mujer genera más confianza, ¿verdad? Porque ella lo que tenía era una agencia de modelos, ¿verdad? Entonces, sí, ciertamente la gran proporción de las víctimas son niños, son mujeres, si hablamos de tráfico sexual, ¿verdad? Sin embargo, no nos descuidemos, porque aquí estamos hablando, ¿verdad?, de cuidar a nuestros niños y de generar un alzar la voz en los adultos, porque tenemos que crear una conciencia con los niños. Y hay mujeres involucradas en esto también. Sí, y es como una venta de fantasías. Ahora que ustedes hablaban de que, por ejemplo, tal vez se los llevan diciéndoles que los van a dar estudio, que los tienen con una beca o que, una carrera, ¿verdad? Una carrera, sí. Artística, por ejemplo, o de eso estudio, de modelaje, sí. Por ejemplo. Eso es frecuente. Y que va a ser una medida de salvación para la familia, ¿verdad? Va a ser un recurso de salvación para la familia, donde no les va a faltar, donde van a tener su ingreso, y es más bien una forma también incluso de explotación por parte de la familia hacia los niños. Y algunos han dicho como que la película exagera, pero yo me pongo a pensar, de alguna forma estamos
cayendo en lo mismo, de pensar que hay que ocultar el tema. Correcto. Al final, si ponemos la bandera en los niños, ¿verdad? Yo creo que no hay... Ellos dan estadísticas, 5 a 6 millones de niños en tráfico. Estamos hablando de un número... Es un número monstruoso y así es el mercado. Podríamos hablar de 100,000 y seguiría siendo monstruoso, claro. pero 5 a 6 millones es algo terrible. Y creciendo, y creciendo. Punteando uno de los negocios más grandes, como decía usted, superando el narcotráfico, superando el tráfico de armas, posicionándose dentro de las... lamentablemente dentro de lo más alto. Dentro de los más altos. Por eso recomendamos sin duda ir a ver la película. Vamos a hacer acá una pausa porque ya con ustedes quiero conversar en la segunda parte, ya no de esto, de lo que tiene que ver con la trata o el negocio, sino de lo que está pasando al interno de las familias, ¿verdad? Porque los abusos se dan allí mismo y es algo en lo cual falta demasiada conciencia. Vamos a una pausa, ya casi volvemos con esta conversación. El abuso sexual afecta todas las áreas de la vida y llegar a acabar incluso con las ganas de vivir es una de las posibilidades. Esto es parte de lo que dice Método Peniel o Metodología Peniel sobre este tema. Ya volvemos. Marcelo Castro viste en Trajes Elegant, los especialistas en alquiler de trajes. Este 23 de septiembre es el Día Internacional de las Personas Sordas. Es un día para reflexionar acerca de qué podemos hacer, sobre todo cuando usted o yo empezamos a sufrir problemas auditivos. Y por qué no, a cierta edad los problemas auditivos llegan, pero también es importante señalar que existen soluciones. En Costa Rica, la Clínica Dinamarca, creada en 1988, se dedica precisamente a promover calidad de vida, para decirlo de esa manera, hacia las personas que tienen problemas auditivos. Nos acompaña acá en el set la licenciada Fabiola Varela Barrenechea, ella es de la Clínica Dinamarca. Bienvenida. Muchas gracias, don Marcelo. Muy agradecida de estar aquí compartiendo con ustedes. Es un gusto. Hablemos principalmente de esas soluciones que ofrece Clínica Dinamarca. Sí, Clínica Dinamarca en esta trayectoria de sus 35 años se ha comprometido siempre a brindar las mejores soluciones auditivas para toda la población. Esto incluye la mejor tecnología y también los altos estándares de calidad, eso sí, acompañados siempre por un profesional con experiencia en este proceso de rehabilitación. Sí, y también es importante señalar que cuando una persona tiene esos problemas auditivos, la solución no siempre va a ser igual para todos, pero lo importante sería un buen examen, digamos, realizarse un buen examen. Exactamente. Idealmente, nosotros tenemos que hacernos el examen auditivo una vez al año, así como chequeamos Bueno, la eso es un sangre. consejo básico, como, sí, lo que usted decía, así como se chequean otros problemas. Exactamente, igual que la vista, siempre el examen de audición no debe faltar. Cuando tenemos ya una pérdida auditiva o una ligera disminución de la audición, se recomienda realizarse cada 6 meses. Y sobre todo para las personas, digamos, como en mi caso, que ya vamos entrando a la tercera edad, creo que ahí los problemas aumentan, ¿es así? Claro, conforme vamos envejeciendo, conforme vamos creciendo, digo yo, se nos va deteriorando un poquito de todo, así como vamos perdiendo un poquito la vista, el gusto, el olfato, la audición también. Entonces es recomendable siempre realizarse el examencito. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir detectar a tiempo un problema auditivo y así poderlo rehabilitar de la mejor forma posible. Claro, cuando usted habla de rehabilitación, pues hay que considerar que la tecnología ha ido permitiendo que haya esa herramienta necesaria para que la persona recupere nivel de audición. Son los famosos implantes. ¿Qué ofrecen ustedes en ese campo? Ok, existen 2 tipos de soluciones para problemas auditivos. Tenemos los audífonos y tenemos los implantes cocleares. Los audífonos vamos a tener de 2 tipos. Nosotros escuchamos a través de 2 vías. A través de la vía aérea, que es el sonido que captamos con la orejita, y a través de la vía ósea, que son las vibraciones del cráneo. Entonces, tenemos audífonos para esos 2 tipos de conducción. Los implantes cocleares es lo que utilizamos cuando ya un audífono convencional no nos es beneficioso, exactamente.
Bueno, licenciada Fabiola Varela, yo quisiera agradecerle su presencia aquí y bueno, decirles a las personas que pueden informarse a través de redes sociales sobre los servicios de Clínica Dinamarca, ¿verdad? Muchas gracias, don Marcelo, y estamos para servirles. En Clínica Dinamarca tenemos las puertas abiertas. Así que en pantalla van a aparecer en las redes sociales y también los números telefónicos para que ustedes hagan consultas, sea vía WhatsApp o sea llamando a la central de Clínica Dinamarca. Muchas gracias. 7 de cada 10 investigaciones que realizamos tienen aplicación práctica. Damos soluciones reales al país. Hola, somos World Vision Costa Rica. ¿Sabes quiénes somos? Somos una organización con presencia a nivel mundial y en Costa Rica tenemos 36 años de historia trabajando por la niñez y la adolescencia del país. Los niños y niñas son el futuro, pero también son el ahora. Y vos podés ser de aquellas personas que le dicen sí a la niñez, sí a las oportunidades y le dan un no a los círculos de pobreza y violencia. ¿Te animás? Ya lo decía esa pantalla, el abuso sexual realmente afecta todas las áreas de la vida de una persona. Hoy tenemos también un testimonio que es de Mónica Segura, que es víctima de abuso sexual o que fue víctima de abuso sexual. Es que un abuso impacta lo que nosotros no nos imaginamos que impacta, así es. Y en un niño, esa inocencia, eliminar esa inocencia, esa sonrisa. Y yo puedo decir que hice un ejercicio en una de esas que fue poner mis fotos antes de tener el abuso y mis fotos después de tener el abuso. Y el rostro completamente es otro. O sea, es un rostro, después es un rostro de tristeza y antes siempre era un rostro de alegría. Escuchábamos ese testimonio que realmente nos impacta y vamos a continuar aquí en el set conversando precisamente con María Inés Chávez y con Natalia Murillo, porque ambas también han sufrido esto y ahora trabajan ayudando a diferentes personas. Comencemos diciendo qué es, o explicando qué es Método Peniel. Sí, eso es importante, es importante para aclararlo a todos los que nos escuchan. Sí. Método Peniel es una organización que ha desarrollado a lo largo de los últimos 20 años una metodología de atención personal, donde recibimos personas con diferentes situaciones o demandas sentidas. Sin embargo, en el proceso vamos descubriendo aquellos obstáculos que le impiden a esa persona tener una real plenitud y un real contacto, primero consigo mismas, con descubrir quién soy y entender por qué no he podido ser quien soy, pero por otro lado también para tener una conexión real con ese poder de Dios, que al final es nuestro poder creador y que le da sentido a mi vida. Cuando una persona llega a Peniel, viene con una necesidad, un temor, un dolor, un abuso, ¿verdad? La razón que sea que lo lleve. Pero la meta de nosotros es no solo que pueda solucionar esa situación, sino que pueda salir de ahí con la claridad del por qué existo, del para qué y cuál es la razón por la que estoy en este mundo. Cuál es mi deber por cumplir en esta realidad que le llamamos mundo. Estamos hablando del dolor que significa, María Inés, ser víctima de algo así y de cómo eso destruye emocionalmente a una persona, pero también la parte positiva, es decir, es la capacidad que tenemos como seres humanos de rehacernos, ¿verdad? Correcto. Y si escuchamos a estas dos chicas, Mónica, Maureen, ambas hablan. Y nosotros tenemos un video porque estamos haciendo una campaña precisamente levantando la voz acerca de este tema, de que por dentro la persona se quiebra. Y esto, aunque pasa en un área y en un momento específico, llega a trascender todas las áreas de la persona. Entonces, si hablamos de que la manera de lidiar emocionalmente con eso se vuelve como una cajita de Pandora dentro mío, esa cajita empieza a afectar muchas áreas de la vida de la misma persona. Sin embargo, ¿verdad? Y el primer paso es buscar la ayuda, que no es fácil, porque muchas veces mi protección ha sido
precisamente protegerme yo, o aislarme yo, o lidiar con esto yo, y lo dejé en el pasado y ahí queda mejor, ¿verdad? Por las justificaciones, ¿verdad? Porque a nivel social ahí se dice mucho, ¿verdad? No va a pasar nada, ¿para qué lo dice? Va a ser más desgastante, pero al fin y al cabo, hablar tiene que ver con buscar ayuda, con liberarme yo de esa atadura interna. Y el papel de los padres de familia, porque cuando hablamos de niños, ellos les cuesta mucho. Yo en alguna ocasión hablé con un hombre adulto que me decía que cuando era niño, él sufría de abusos de una persona cercana a la familia, adulta. Entonces él va y le cuenta a los padres. Y los padres lo que hacen es regañarlo y decirles, va a acompañarme y le va a pedir perdón a esa persona de la cual usted está diciendo. Y es victimizar a la víctima, Victimizar ¿verdad? a la Más víctima. bien. Lamentablemente eso es una realidad muy frecuente, don Marcelo. Dentro de lo que nosotros hacemos en Peniel tenemos un programa especializado para niños, en donde el niño es acompañado principalmente por su mamá a realizar el proceso, en donde ella también va entendiendo las situaciones que ve en su niño, como lo hablábamos ahora de los indicadores al inicio. Esos rasgos que ese niño empieza a dar como luces, a veces las mamás no las sabemos leer, pero cuando esa mamá es acompañada también para ayudar a su niño a alzar la voz, hay un despertar en los dos, hay un entendimiento en los dos. Y es que no podemos olvidar que nosotros no solo somos seres mentales, somos seres psicoespirituales. Completamente. Y que esa parte en nosotros cuando está dormida, esa parte espiritual cuando está dormida, hace que solo nos muevan nuestros pensamientos, nuestras creencias, lo que nos parece, nuestra percepción. Pero falta una parte muy importante y esa formación que una mamá también puede tener va a ayudarle a su niño a encaminar esa necesidad y enfrentar esa realidad desde una perspectiva completamente diferente. Sí, porque por ejemplo, a veces un niño que es víctima o niña que es víctima de esto, llega por ejemplo a una escuela y se le nota aislado, no tiene rendimiento académico satisfactorio, hasta puede que se orinen a la ropita. Incluso la queja puede ser esa, bajo el rendimiento, es que se porta mal, es que nadie lo soporta, es que no hace caso, y en realidad puede haber algo mucho más profundo que no nos estemos dando cuenta que necesita ser atendido. Y entonces se llega a una circunstancia en la cual, una vez más, el niño es convertido como el malo, como la víctima, como el victimario. Correcto. Y aquí tal vez lo importante es recordar que el refugio de los niños son sus papás, los seres a quien el niño tiene para confiar su vida. Realmente son los papás. Si el niño no puede tener esa confianza con los papás, no la va a poder tener con nadie o va a caer en las manos de alguien que puede hacerlo víctima de esto. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Con los niños hay que crear un vínculo de confianza, que ellos sepan que no importa lo que pasen, la percepción que tenga de las cosas, mamá, papá van a estar ahí para escucharlo. Le voy a creer y voy a tomar medidas porque el adulto soy yo, no medidas reactivas, sino medidas pensadas como pensaría un adulto, ¿verdad? Un niño no inventa, don Marcelo, y menos cosas como estas. Claro. Su inocencia, su esencia no es para que un niño de la nada llegue con un argumento de este tipo. Yo creo que esto de verdad es un llamado, ¿verdad? A escuchar y a creerle. Más bien como padres, creo que el miedo es algo que pues puede sentirse, pero ese miedo no puede ser para paralizar. Más bien debe ser para entender qué es lo que está pasando. Sí. María Inés, puedo preguntarle en su caso, ¿verdad? ¿En qué entorno comienza a darse una situación de abuso y a qué edad? Bueno, yo tengo una historia de abuso pues larga. Normalmente fue en ambiente familiar, con personas de que tenían acceso a mí porque eran personas de confianza. Me imagino. Entonces, pues fue básicamente en esos círculos y precisamente, ¿verdad? Por los círculos en los que fue, también tiene mucho que ver con la personalidad de uno, pero mucho en mí fue cállelo, ¿verdad? Claro.
métalo en esa cajita y siga su vida. Yo, por ejemplo, yo no tuve ese tipo de indicadores, no, ¿verdad? Porque pasa en algunos casos, en otros no. Yo fui una niña que tuvo siempre buenas notas, ¿verdad? Que salía adelante y demás. Sin embargo, es que son ciertas cosas, ¿verdad? Porque yo sí he sido muy retraída, ¿verdad? Durante la vida. Entonces, de nuevo, si hay una relación, una conexión entre mamá, papá y el hijo, yo sé leer ciertas cosas. Mónica decía algo que realmente es impresionante, y cuando uno ve hacia atrás, ella pues hizo ese ejercicio, pero cuando uno ve hacia atrás, uno dice, sí, ella puso las fotos de antes del abuso y después del abuso, y el rostro era totalmente otro. Y cuando uno que ha pasado por esto, y gracias a Dios, ¿verdad?, ha logrado superarlo, uno dice, es que esa no era yo. ¿Y a qué edad comienza en ustedes esa situación? A los 4 años, 4 años, una muy fuerte, sé que anteriormente, pero a los 4 años, esa fue una que hizo un antes y un después en mi vida. Se puede decir entonces que la marcó para siempre. Por supuesto. Sí. En ese momento, digamos, su madre, su padre, no advertían los síntomas, o no advertían problemas, o no tenían curiosidad por eso. Eso no se lo sé decir porque yo estaba muy pequeña. Claro. Entonces, realmente no lo sé. No lo sé. O sea, cuando un niño pasa por esto, la situación, y esto es una situación que para mí, y por eso le digo que marcó un antes y un después, porque ya hoy yo lo puedo entender cuando he logrado superar y tratar esa parte, pero esto es algo que yo tenía totalmente bloqueado en mi vida. Eso no existía para mí. Entonces, yo no le puedo dar cuenta de nada más alrededor de eso, más que el daño y el quiebre que hizo eso dentro mío, porque ya pude superar eso, ¿verdad? Y entender que fue raíz de muchísimas cosas en mi vida. Y digamos, su infancia como tal, su vida escolar, ¿usted la califica como algo irregular o con situaciones irregulares? Bueno, dice que sí sacaba buenas notas, pero era una chica triste, era retraída. Aislada. Retraída, tal vez como muy tímida. Yo creo que cualquier persona que me hubiera conocido a mí de pequeña diría que yo era una niña introvertida, una niña tímida, tal vez dulcita, ¿verdad? Y suavecita, pero una niña muy, muy tímida, ¿verdad? Que le costaba. Hay niños que son muy, ¿verdad? Como muy ellos. Claro. Yo no. Yo siempre tenía como una barrera. Que tal vez se disfrazaba de esa timidez. ¿Hay algún momento en que usted habla eso con alguien cercano a usted, su mamá, su papá? Yo llegué a hablar de esto ya adulta, porque era un tema que yo tenía muy bloqueado. Realmente, como le dije al inicio, una profesional que lo olfateó, ¿verdad? Y por eso instamos a que busquen ayuda, porque hay personas que saben qué hay detrás de esto, saben leer indicadores y saben la manera de llevar a la persona a que pueda enfrentarse a esto en su vida, porque para una persona esto es un monstruo interno. Claro. ¿Verdad? Sí. Porque es desatar todo ese miedo, todo lo que haya representado para la persona, cuando es algo que ha estado ahí en el closet callado por muchísimos años. Cuando usted llega ya a la adolescencia y empieza a crecer, ya es toda una muchacha, toda una señorita, ¿le costaba, digamos, asumir relaciones con muchachos? Sí, es que esto siempre tocó todo. Es que trastoca todo. Trastoca absolutamente todo. Yo, algo que puedo entender ahorita es que yo me refugié en el estudio, ¿verdad? En ser una buena estudiante, en sacar buenas notas, en que yo tenía mis sueños, mi norte, pero hoy, ya habiendo pasado por ahí, yo veo cómo eso trastocó todo, incluso mi matrimonio, incluso, ¿verdad? Que gracias a Dios el Señor nos ha ayudado, ¿verdad? A sobrepasar muchas cosas, pero por supuesto que ha tocado todo. Claro. ¿Y en su caso, Natalia? ¿A qué edad empieza? O por lo menos acordarse usted. Sí, bueno, vamos a ver. Muy parecido a Marinés en el sentido de que no había una conciencia en mí, de que había experimentado situaciones que se llamaban abuso. Empezando por ahí.
En el caso mío, más bien, mis mecanismos de protección, porque si se quiere, eso es lo que eran recursos de supervivencia. Más bien siempre fui muy extrovertida, mandona, peleona, ¿verdad? Más bien el otro extremo de lo que describe María Inés. Y qué interesante que podamos tener incluso ambos escenarios. Sí, es que, ¿verdad? digamos, entender la psicología de cada cual es el recurso que cada cual logra en ese momento. Cada uno tiene una herramienta o tiene herramientas para poderse defender. Correcto. Sin embargo, coincidimos en algo, y es que el silencio fue automático, tanto que lo bloqueé completamente. Cuando yo entiendo que fui víctima de abuso sexual, primero fue un shock. El interiorizar que la oscuridad que yo sentía en ese momento, que me estaba percatando de que eso se llamaba abuso, simplemente es como si las piecitas del rompecabezas que toda la vida busqué se acomodaran. En mi vida había muchísima necesidad de buscar quién era yo, de buscar, me generaba buscar un estudio, buscar un negocio, buscar una alternativa, lo que fuera, pero era una necesidad de encontrarme, que obviamente no había nada que hiciera que lo lograra. Por eso había tanta inquietud interna en mí. Había un ruido que yo curiosamente decía, es que vieran qué cansado es vivir dentro de mí. Me imagino. Vieran qué cansado, decía yo, ¿verdad? Sin saber lo que me estaba pasando. Cuando yo acomodo esa última piecita, es como si hubiese vivido en una habitación constantemente oscura y hubiera logrado enchufar la lámpara de la que hablamos y toda la habitación se ilumina. En ese momento yo entiendo el porqué de muchas cosas en mi vida. ¿A qué edad más o menos? Eso fue hace muy poquito, Marcelo, lamentablemente. Sí, es que lamentablemente pasan muchos años y qué sufrimiento. Total, entiendo el porqué, la tendencia a callarme las cosas, la tendencia a no poder defenderme muchas veces ante algo que tal vez no quería, no estaba dispuesta a hacer, la tendencia de simplemente estar a merced de alguien o algo que me necesitaba o que me decían, haga tal cosa, ok, está bien, yo lo hago. No tenía una capacidad de poner límites, no tenía capacidad de ser yo, de saber tan siquiera cómo era, qué me gustaba, qué no me gustaba. Era como una veleta. Claro. Y así fue su escuela y colegio también. Así fue mi escuela y colegio. En el caso de María Inés era buena estudiante. A mí me costó mucho la escuela. En el colegio me la jugué. Sí. Y en la universidad iba como por inercia. Trataba de buscar y encontrarme y trataba de disfrutar las cosas que hacía, pero era un esfuerzo sobrenatural. Y eso que usted decía, de que se convierte en una especie de marioneta, me imagino que incluso se torna más grave cuando aparece la figura de esa persona que cometió el abuso, sea un hombre fuerte y todo, que se presenta ante usted, y me imagino que el sentimiento de pavor es grande, el sentimiento de miedo. Totalmente, inclusive cada figura de autoridad, dígase un jefe, dígase, ¿verdad?, una persona que esté en una posición de autoridad. También genera. Entendí en ese momento, que le digo que puse la última piecita, el por qué tenía tanto miedo siempre de hablar o de defender una posición, de hablar en una reunión de trabajo, de decir, no estoy de acuerdo con esto. Lo entendí perfectamente. Había un miedo terrible a esa posición por la figura, ¿verdad?, de ese monstruo interno que estaba ahí dentro de mí. Imaginarlo, ¿verdad? Solo imaginarlo, digo yo, María Inés, por ejemplo, solo imaginar ese monstruo, como dice Natalia, correcto, ya es causa de pavor, ya es causa de... Sí, por supuesto, pero es porque lo que uno pasa no se borra. O sea, eso queda impreso en uno. Entonces, al final es reconocer y enfrentar, ¿verdad? Como ponerse delante de ese monstruo que ni siquiera hay que imaginar porque es que está adentro, es que el miedo vive en uno, correcto. Sí. Ahora más adelante me van a explicar o me van a contar cómo mediante el método de ustedes se logra borrar o se hace algo para borrar ese monstruo. Pero eso lo vamos a abordar al cierre del programa con lo que son el tema de las soluciones. Pero lo más importante en este caso, digo yo, es reconocerlo, pero se requiere valentía para reconocerlo, ¿verdad? Totalmente, don Marcelo, más cuando uno dice, no, yo estoy bien, eso no me pasó a mí, eso es otra circunstancia, es otra persona, pobrecitos. Pero cuando le toca a uno verse en el espejo y va uno atando cabos, ok, sí, se llama abuso, no fue solo abuso sexual, fue un abuso en muchos ámbitos de la vida, fue una agresión en muchos ámbitos, y definitivamente eso no me dejaba en libertad.
Sí. Yo le preguntaba a María Inés sobre el tema también de cómo entablar relaciones de pareja, que también eso cuesta. Yo había visto una película basada en un caso de la vida real, en donde habían dos muchachas que eran hermanas. Ellas, una se casa, en apariencia muy enamorada, la otra es una mujer que no es estable en las relaciones. O sea, ellas siempre conocía a alguien, salía con ese hombre o así, y a los días lo cortaba. Inventaba cualquier pretexto para cortarlo. Ambas se dan cuenta que sufrían el abuso desde niñas de su propio padre. Y entonces, la que se casó, aparentemente muy feliz, no podía tener una relación íntima que fuera feliz. O sea, en ambos casos, la felicidad era negada. Totalmente, y es que inclusive hasta en la parte sexual uno cree que está bien y que lo que vive es normal. Claro. Pero hay, como decíamos ahora, hay una completa distorsión de ese entendimiento, porque también eso es parte como de mi pequeño mundo, ¿verdad? Eso es parte como de mi realidad, pero definitivamente en mi caso fue ese enamoramiento loco, ¿verdad? Más bien de ver en la figura de mi esposo, más bien un salvavidas, quizás, esa persona que iba a llegar a rescatarme. Y más bien idealizarlo en algún momento, que como dice María Inés, gracias a Dios, hoy es otra historia y es completamente desde otro lado donde contamos los días, ¿verdad? Pero definitivamente hay una dificultad de ser placentera también esa parte de la vida. ¿Hay sentimientos de culpa? Muchísimo. Bueno, hoy ya no. Hoy ya no, sí. Hoy ya no, pero sí hay algo que coarta. Ahora yo dije miedo, pero ahora que usted menciona eso, el miedo y la culpa. O sea, eso es algo que es como intrínseco primero porque lo siembran y segundo porque de nuevo es muy natural para que si alguien me lo dice o que si esto pasó y que por qué no esto, por qué no aquello, o que si pasa esto como consecuencia de si yo hablo, realmente la culpa es algo que se carga muy muy fuerte en estos casos. Y uno se la cree. Claro. Y parece mentira, hablando abiertamente del tema de las relaciones sexuales, o sea, es algo que en el entorno de una pareja puede ser algo muy bonito, pero qué triste cuando aquello se ve como terrorífico. Claro, porque de nuevo... Símbolo de maltrato, símbolo de abuso, de dolor. Si volvemos al tema de que esto trastoca todas las áreas de mi vida, es algo que se vivió en el cuerpo. Entonces, cuando voy a entrar a una experiencia que incluye el cuerpo, como dice Nati, puede entrar la distorsión que puede ser cualquiera, desde que vuelvo a la agresión, aunque no esté pasando así, o u otros casos, ¿verdad? Bueno, voy a hacer una pausa, el programa se nos fue rapidísimo, pero vamos a tener todavía un segmento para hablar un poco cómo trabaja el método Peniel, ¿verdad? Para que también muchas personas tengan información sobre eso. Así que ya casi volvemos. Sobre cada niño o niña se debería poner un cartel que dijera: tratar con cuidado, contiene sueños. Reaccionen o reflexionen ustedes un poquito sobre esta frase. De verdad, ¿cómo debemos proteger a nuestros niños y niñas? Ya volvemos. Marcelo Castro viste en Trajes Elegant, los especialistas en alquiler de trajes. Construyendo juntos con la familia Irazú. Participe por un módulo constructivo Megawall para desarrollar su proyecto. ¿Ha soñado con ser un gran músico o tener su espacio para emprender en la manicura? ¿Y por qué no? Su cuarto de lavado o su propio gimnasio en casa. ¿Y qué tal el taller de costura o ebanistería que tanto desea? Además, participe por un fin de semana en un hotel de playa, herramientas, un Smart TV, una coqueta y grandes premios más. Participe siguiendo los pasos y llenando su cupón en cualquiera de nuestras sucursales. ¡No deje pasar la oportunidad! Y es que lo más triste del abuso sexual es destruir sueños, destruir también las fantasías de un niño, destruir su inocencia, ¿verdad? Vamos a escuchar
otra parte del testimonio que nos da Mauren Valverde. Yo quiero hablarles a ustedes, niñas, jóvenes, que pasan y pasaron por lo mismo que yo he pasado. Yo sé lo que es sentirse sola. Yo sé lo que es sentir un dolor que no tiene consuelo. Yo sé lo que es dejar de soñar. Pero yo les quiero decir, sí se puede. Vuelvan a soñar, no están solas. Hay un futuro lleno de esperanza. Bueno, Mauren, Mónica, Natalia y María Inés, todas son, digamos de alguna forma, testigos vivos de que sí se puede rehacer la vida, ¿verdad? Y esa es la parte tal vez que nos deja como consuelo. Obviamente eso no significa que vayamos a justificar que se den los abusos. Esto no significa que vayamos a dejar pasar de lado ese terrible y atroz delito. Pero lo más importante también ahora es ver cómo se trabaja, por ejemplo, con personas que son víctimas. ¿Cómo comenzar un trabajo? Bueno, una persona desde que llega a Método Peniel va a topar con una primera sesión donde se va a explorar cada detalle lo más posible, se van a establecer objetivos de trabajo específicos donde nosotras ya después una facilitadora va a acompañarle y nosotras vamos con técnicas propias donde se va escudriñando la mente y el corazón de las personas, va aflorando en ella el entendimiento del porqué de muchas cosas. Primero un recorrido consciente por su historia. Ya al tocar ese tema hace que mucha gente se pregunte, bueno, pero si tuve una historia difícil, ¿verdad? Claro. Si tuve eventos que duelen. Claro. Y sesión a sesión hay un propósito en cada una para que la persona en todas esas áreas de su vida, sobre todo en la espiritual, vaya encontrando la respuesta del por qué pienso como pienso o el por qué reacciono como reacciono. Y a través de esa formación que nosotros recibimos y que Dios al final de cuentas es el que nos da la guía para poder llegar a la raíz, esa persona va conectando con aquello que, como le decía yo ahora, es esa piecita en el rompecabezas que le da un momento de entendimiento y donde se alumbra la habitación para poder ver, allá estaba tirado algo, aquí se quedó otra cosa, ahora sí, vamos a recogerlo. Y María Inés, en su caso, digamos, me imagino que no es fácil ser confrontado o que usted esté al frente de alguien que es facilitador o facilitadora y le diga, hábleme de su caso, cuénteme su historia. Me imagino que esa es una parte muy dolorosa, es desgarrar el alma. Al inicio, creo que una imagen que nosotros hemos usado mucho es un vidrio que se quiebra. Y ese vidrio soy yo a nivel interno. Claro. Entonces, duele. Hay muchas personas de que este es su motivo, ¿verdad? De llegar. Hay muchas personas que lo llegan a descubrir en el camino, porque yo venía, porque tenía, ¿verdad?, problemas de relaciones, no tengo relaciones estables. Yo venía porque yo tengo bajo rendimiento de un tiempo para acá, por diferentes razones, y llegan a entender, ¿verdad? Ellos llegan a entender cómo esto termina siendo raíz de muchas cosas, que es lo que le decía yo ahora, ¿verdad? Yo siempre dije, yo soy introvertido. Y la verdad de las cosas es que a mí me encanta hablar y compartir con la gente, sin embargo, siempre me retraje. Claro. Entonces, realmente pues sí, duele, pero no hay manera de pasar por una curación, por decirlo así, sin que duela. No hay forma de sanar sin que duela. Exacto, no hay forma de sanar. Es como hacer una herida para una cirugía. De hecho, es un ejemplo que yo particularmente uso mucho. Es ilógico que si yo tengo una herida acá y pongo una venda, aplique la medicina sobre esa venda. Esa venda es necesaria retirarla. Muchas veces hay que raspar y llegar un poco más a esa herida para poder ir a la raíz y que realmente sane. Algo que yo creo que es muy importante y es un diferenciador vital para nosotros en Peniel es que, don Marcelo, muchas veces podemos creer en algo, podemos creer en Dios, ¿verdad? Que popularmente entendemos quién es Dios, pero creerle a Dios o creerle a eso que nosotros somos en esa integralidad con Dios es otro escenario. Y hemos trabajado durante muchos años
buscando el bienestar integral de las personas. Este tema del abuso, una depresión, una situación de ira, el rendimiento, el sinsentido, el andar por la vida sin saber qué hacer, no son más que los síntomas superficiales, que sí es un dolor y que obviamente trae una razón por la cual la persona busque ayuda, pero el problema no es ese. Y muchas veces nos quedamos buscando una solución para esa puntita del iceberg. Sin embargo, solo Dios puede ir a la raíz y solo Dios puede conectarnos con lo que hay ahí abajo, que es lo que realmente está doliendo y dar razón a ese dolor que está arriba. Claro, y en esa lucha interna muchas veces lo que puede haber es una reacción de decir, yo no cuento para Dios. Dios en mi vida no existe porque me dejó que pasara todo esto. Sí, es muy natural eso que pase y uno hasta entiende muchas veces, porque hemos trabajado no solo con personas creyentes, hemos trabajado también personas que se declaran ateas, que se declaran agnósticas, y está bien, ¿verdad? Sin embargo, el poder entender más allá, en una profundidad de la forma en que nosotros buscamos que la persona lo comprenda, le da una razón y un sentido del por qué, dar respuestas, don Marcelo. Cuando uno sabe para qué es bueno, como comentábamos con usted, que ha tenido esa habilidad de comunicar y de comunicar más allá de la pantalla, es comunicar con el corazón aquello que usted está transmitiendo, es encontrar su sentido de vida. Claro. Eso le da plenitud. Claro, porque cada ser humano tiene también un don que Dios le da. Correcto. Un montón. Sí, también, exacto. Pero en este caso, María Inés, y uno se pone a pensar, es decir, es un cuerpo violentado, es un cuerpo que recibió violencia, es un cuerpo que recibió dolor. Restaurarlo es la parte complicada. Y es que usted acaba de usar la palabra que ya yo iba a usar, porque si hablamos de sanar, en realidad aquí nosotros nos referimos a esto como una restauración. Lo que pasa es que cuando se da un quiebre tan profundo, realmente se necesita el poder de Dios, que es nuestro creador, para restaurar eso que se quebró, porque lo que se quebró son demasiados pedazos. Claro. A todos se nos ha quebrado un vaso. O sea, ¿quién intenta volverlo a pegar? Y si lo logra, ese vaso no va a quedar igual. Sin embargo, yo creo que tanto Nati como yo, algo que podemos decir es que lograr restaurar esto nos ha conectado definitivamente y ha hecho que esto que fue mucho dolor en muchos momentos, hoy sea amor, amor hacia las personas que han pasado por esto, ver esa película, ver esos niños y sentir que no sabe uno ni para dónde agarrar para ir a buscarlos, para ayudarlos, porque necesitan saber que sí hay una esperanza, necesitan saber que yo me puedo volver a encontrar con quien yo realmente soy. Ahora en su papel como facilitadoras, ustedes, digamos, no solo reciben personas adultas, o sea, puede ser que una madre venga con un niño o una niña que ha sido abusada a buscar ayuda de ustedes. Totalmente, y los hemos tenido. Sí. Y es maravilloso. Y de verdad ahí es donde uno confirma que esto sobrepasa cualquier conocimiento humano. El ver cómo esa criatura va reviviendo por dentro y se devuelve la sonrisa al rostro, ¿verdad? Donde obviamente no es que se borra la situación que vivió, pero puede recordarla con paz. Que parte de lo que nos mueve, por ejemplo, en este caso, oyéndolos, que en este momento, por ejemplo, este señor Tim Ballard ha rescatado alrededor de 7,000 niños. Claro. Ya lo sacó del infierno físico, pero sacarlo del infierno personal, interno, de esa oscuridad en que vive, solo Dios puede hacerlo. Sí, es la segunda parte y tal vez es más dura, ¿verdad, María Inés? Ya una conclusión final. Correcto. Porque ya se nos fue el tiempo. Sí, claro. Vamos a ver, para concluir, que hablemos, porque si no hablamos no damos ese paso para que la persona pueda tener la oportunidad de encontrar esa restauración interna, porque al final esto lo que hace es desviar el camino de la persona. Estos niños tienen sueños, estos niños tienen un propósito de vida y ellos están, aunque no lo sepan, muy conectados con eso. Esto lo que hace es como cuando uno le revientan el vidrio cuando uno está manejando. Ya yo empiezo a manejar y ya yo no sé por dónde voy, y de repente choco y vuelvo a intentar y busco usar el retrovisor y se vuelve tan confuso que al final yo llego como a perder el norte, incluso de quién yo soy.
Claro. Entonces, hablemos para darles la oportunidad de que ellos tengan la confianza de buscar ayuda y, por supuesto, de evitarlo. Muy buen consejo para cerrar. Gracias a María Inés Chávez y a Natalia Murillo, igual a las otras dos que se nos incorporaron a través de las grabaciones contándonos su historia, a Maureen y a Mónica. De verdad que qué bueno poder tocar este tema y qué bueno que hacer que la gente reflexione. Yo me despido nada más con unos consejos finales que dan los expertos, justamente para prevenir, porque también la prevención es muy importante, sobre todo si son padres o madres de familia con niños pequeños. Desarrolle un nivel de confianza con sus hijos, demuéstreles en todo momento amor y preocupación por ellos, enséñeles a denunciar maltratos de adultos, vea en ellos las señales, ya hemos dicho, hay señales. Estén atentos precisamente a sus cambios de conducta. Observe si en su cuerpecito hay señales de maltratos o golpes. Y finalmente, busque ayuda de especialistas como estas que nos han acompañado hoy. Gracias de verdad por estar con nosotros. Volvemos la próxima semana y recuerden, este programa se repite los viernes a la 1 de la tarde y los sábados a las 7 de la noche. Hasta pronto.